Bueno, estamos en la clase número 18 y 16, ya nos pasamos un par, pero bueno, siempre necesitamos terminar con el contenido, ¿sí? Bueno, estuvimos en la última clase mirando FOR, el sistema antirrobo pasivo de FOR, PATS, justamente tiene ese nombre, Passive Anti-Theft System, sistema antirrobo pasivo, y hay varias generaciones, ¿sí? La primera que tenía llave maestra, que era una llave roja, y después dos llaves de uso convencional, se pueden llamar llaves de servicio o llaves esclavas. Entonces el vehículo venía con tres llaves. Autos muy viejos, ¿no? Estamos hablando de Escort, los primeros 4K, los primeros Focus, donde el transponder era de vidrio, de los grandes, como muestra ahí en esta imagen. Y esos eran transponder Artiris Texas 4C, así es como se llaman, es el nombre completo de esos transponders. Y son de código fijo, vienen encriptados, o sea, no se podían copiar en una época, al principio, ahora sí son clonables, se hacen con un TPX2 o con un superchip si utilizas una clonadora como por ejemplo la mini BBDI, por ejemplo. Descripción y operación. Sistema antirrobo pasivo, PATS. El sistema PATS es un sistema pasivo que utiliza tecnología de identificación de frecuencia de radio, ¿sí? O sea, la transmisión del código de la llave, o sea, la comunicación entre el transponder y la antena es por radiofrecuencia, para determinar un robo. Pasivo significa que no requiere ninguna actividad por parte del usuario, no es como una alarma que tenés que colocarla, sino que pones contacto y ya ahí empieza a funcionar el sistema, si reconoce o no reconoce la llave y si reconoce o no reconoce a la unidad de control de bloqueo, que sería la EQ. Durante cada secuencia de arranque, la electrónica antirrobo de protección del vehículo pide el código de identificación de la llave de encendido. Siempre decimos lo mismo, ¿no? O sea, al poner contacto, la central de IMO lee la llave, si la llave es correcta, ¿sí? Envía un código o dialoga con la EQ, y si tienen un código de emparejamiento que es aceptado, entonces ahí se desbloquea la EQ de inyección. La EQ de inyección va a permanecer bloqueada mientras no reciba la señal de desbloqueo por parte del inmovilizador, que solamente va a llegar cuando reconozca la llave y reconozca la EQ. Después dice, si el código ID de la llave ha sido programado dentro del sistema, el módulo de control del tren motriz, el PCM, si Ford llama a la computadora de inyección en vez de EQ, PCM, Powertrain Control Module, o módulo de control del tren motriz de 3 de potencia, está habilitado para operar y habilitar al vehículo para arrancar. Recuerden que los Ford, todos los que yo conozco por lo menos, cuando están inmovilizados no gira el motor de arranque. Titila rápidamente la luz de IMO, generalmente un LED, o el dibujito famoso del candado, la luz de inmovilizador, titilando rápidamente indicando que hay un problema. Y sabemos que en los sistemas de Ford, después, si vos lo dejas en contacto un minuto, titilando esa luz rápida, te va a dar una secuencia de códigos que te lleva a una tabla donde te decía de qué se trata, si es que el transponder no es reconocido, si la EQ no es reconocida, si falta diálogo entre la EQ y la central de INMO, si la antena no funciona, si el transponder, perdón, si la llave tiene transponder, pero el transponder no es el del auto, etcétera, 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 a través de una secuencia de destellos. Lo mismo te va a dar, pero a través de un código de falla ya con formato tipo OBD2, ¿sí? Esos códigos que empiezan con U, con P, con B y después 4 dígitos, te lo va a dar el escáner. ¿Sí? Cuando colocas un escáner en un sistema inmovilizador de Ford, la cantidad de parámetros, por ejemplo, son pocos. Se refiere a la cantidad de llaves programadas, la cantidad mínima que hay que programar. Recuerden que en PATS 1, si bien puedes entrar con el escáner no programa llaves. Si borra. Vos con el escáner podés borrar todas las llaves y la primera llave que pongas después va a ser tomada como maestra. Y después con la llave maestra programas dos esclavas. En PAT2 sí programas con escáner. El acceso es temporizado, te hace esperar unos 10 minutos, 15 minutos. Y ahí te permite hacer la programación de una llave, por ejemplo.
o tenés el acceso codificado, que era el famoso encode-outcode, sí, que se puede obtener a través de algún programa, que es el encode-outcode calculator. Y a eso vamos. Ya que estamos hablando de for, por ejemplo, vamos a ver el tema del SBCI. El menú, un segundo. Que ya estamos llegando. A ver, SBCI. ¿Dónde estamos, querido? Cada vez tengo más cosas y, como siempre, me cuesta más encontrarlas. Abrites. Perfecto. Bueno, por ejemplo, en for, vamos a una versión vieja de este programa, del 2014. Si yo entro por for en sí, con un aparato como este, que es una interfaz, estamos hablando siempre del SBCI, que ya lo hemos visto por ahí en otras clases, que yo lo considero un aparato interesante, porque nos permite trabajar no solo como escáner, para la parte de diagnóstico y programaciones que puede hacer un escáner, sino también para poder trabajar con la información de las diferentes unidades de control, para virginizar, clonar, desbloquear, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la primera advertencia que me dice es que no se detectó el adaptador J1850. J1850 es una norma SAE, que es el adaptador necesario que necesitaría el SBCI para poder trabajar con vehículos viejos anteriores al 2005, como dice ahí, ¿no? Si este adaptador J1850 no está conectado, usted no va a poder realizar procedimiento de diagnóstico en modelos viejos, como el Focus anterior al 2004, el modelo anterior al 2005, Transit, Tornado, Fiesta y a modelos americanos anteriores al 2005. Con el adaptador conectado, usted no estará habilitado a realizar procedimientos de diagnóstico en computadoras conectadas al sistema de baja velocidad CAM, ¿sí? El SBCI 2020, que es clon del Audi Abrites, no trae ese adaptador. Entonces, con este aparato yo no podría diagnosticar o hacer procedimientos en sistemas anteriores al 2005. Sí con el Abrites original, pero a través de ese adaptador para los sistemas viejos y sin ese adaptador para los sistemas más nuevos, que ya se conectan en vez de con el protocolo J1850, se conectan por protocolo CAN. Y cuando yo me conecto, vamos a poner la lupa como siempre para visualizar mejor. Si quiere. Ahí está. Ven, acá me aparece la lista de los sistemas que puedes diagnosticar con esta interfaz. ¿Sí? Y en la lista debería aparecer en algún lado patch. Por supuesto que acá está mostrando la lista de todos los sistemas. ¿Sí? Patch por línea K-Line. ¿Sí? Esto sería J1850. Y después tenemos que tener patch por CAN. Recuerden que el inmovilizador, la función inmovilizador, puede estar dentro de la EQ, dentro del cuadro de instrumentos o dentro de una unidad de control de confort. Bueno, habría que buscarlo. Se me habrá pasado por ahí. Así como también para conectarse a una computadora de inyección, lo puede hacer por línea CAN o K-Line, dependiendo de qué computadora sea. Bueno, pero lo interesante de este aparato no es entrar como escáner, porque incluso a veces los parámetros que me puede mostrar son pocos o me dice que por ahí no está desarrollado el software. Dijimos que para hacer diagnóstico e incluso programaciones podemos usar una interfaz de esas LM327 con el software de la gente de forscan.org, que lo vimos la clase pasada. En funciones especiales
Bueno, este aparato, el SBCI, es donde se pone interesante, donde me deja, por ejemplo, recalibrar kilometraje, trabajar sobre las EPROM, sobre la memoria flash, funciones de servicio, aprendizaje de llaves, In-Code Code Calculator, ¿sí? Si un escáner me pide el código de acceso porque es acceso codificado en vez de temporizado, tiene la posibilidad, ¿sí?, de que yo le ponga el código que me da el escáner, ¿sí?, de 6, 12, 16 dígitos alfanuméricos en hexadecimal, generalmente, no sé si sí, me parece que es hexadecimal, ¿sí? Vamos a poner 1B, 6D, bueno, 6. 1A, 2, 4, así. ¿Está? Si, por ejemplo, ese fuera el código que me dio el escáner para poder seguir haciendo el procedimiento, lo coloco aquí, calculo, y este código es el que le voy a poner en el casillero que está a la espera el escáner para que yo siga con el procedimiento. Entonces no tengo que esperar eh, todo ese todo ese tiempo, esos 10, 15 minutos para hacer cualquier programación. Recuerden que en inmovilizadores de for, el código, en el caso de que sea codificado, es necesario para hacer programaciones de, de llaves, como también emparejamiento con la EQ, ¿sí? Así que bueno, por un lado tengo esto. Por otro lado tenemos aprendizaje de llaves, donde ahí directamente yo pongo ejecutar, va a leer los datos del inmovilizador del vehículo que sea, ¿sí? Y ahí están todos los procedimientos posibles de lo que puedo hacer yo con diferentes sistemas inmovilizadores. No voy a poder hacer todo esto con todos. Espérenme un segundo porque si no me van a volver locos los mensajes. Vamos a sacar este. Y vamos a sacar el otro también. Perfecto. Y este. Ahora sí. Entonces, volvamos aquí. Espera, me está volviendo loco. Ah, pues encima tengo que desactivar este también. Qué interesante. ¿Cómo hago para que no aparezcan más los mensajes? Ahí está. Ahora soy feliz nuevamente. Bueno, leer información del sistema inmovilizador, programar llaves, borrar todas las llaves. Borrar todas las llaves y autoprogramar por lo menos 2 llaves, eso es PAD 2. Inicialización del PADS cuando es nuevo, ¿sí? Programar llaves tipo tarjeta, por ejemplo, tarjeta en realidad, por lo menos en la Argentina yo no vi vi sistemas de inmovilizador con arranque sin llave, con botón de arranque. Y es el mismo procedimiento que el tema de las tarjetas o las llaves, ¿sí? Programar la unidad de bloqueo de la columna de dirección. O sea, vos tenés un focus que es con botón de arranque en vez de con contactor de arranque. Entonces ahí hay un bloqueo electrónico de la columna de dirección, como vimos en el caso de Renault, y esa unidad también viene emparejada, por lo tanto hay que hacer una programación. Bueno, habilitar la programación de llaves, deshabilitar la programación de llaves por parte del propietario del vehículo. Esto era, por ejemplo, en PADS 1 dijimos que si tengo la llave maestra, que era la de cabeza roja, yo pongo contacto y abro la ventana de programación con esa llave maestra. Saco la llave maestra, pongo la primera llave que quiero programar, saco, pongo la segunda llave que quiero programar, hasta 8 puedo poner y cierro con la llave maestra. Entonces quiere decir que quien tenga la llave maestra puede programar llaves, que sería el propietario del vehículo. Ahora, en PAD 2, las 2 llaves que se entregan son consideradas como llave maestra. Si yo quiero programar una tercera llave, lo que tengo que hacer es poner la primera maestra, la segunda maestra, que son las 2 originales que te vienen con el auto, y pones la tercera llave que querés programar, ¿sí? Después, para cerrar la ventana de programación, se pone la segunda llave que habías puesto, sacás, pones contacto con la primera llave que habías puesto y ya quedaron programadas las 3. Las 2 que son maestras, más la que vos quisiste agregar. Hasta 8 llaves en total
puedes llegar a programar. Entonces, esa función de que se permita agregar llaves con las llaves originales del vehículo, se puede habilitar o deshabilitar del escáner, que solamente puedas agregarlas con una herramienta de diagnóstico de programación de llaves. También tenés una función para programar llaves ilimitadas, ¿sí? Después, setear el tiempo de acceso, setear acceso codificado, perdón, o acceso temporizado. Normalmente, a mí me ha pasado lo siguiente, ¿no? Creo que esto se los había comentado también en la clase anterior, o una de las clases anteriores. Que mucha gente cuando programa con el escáner original, sí, con el clon chino, el IDS BCM, IDS BCM2, o incluso con el DEC SuperScan, hay un momento donde te dice, en el momento de programación, te dice el acceso a esta unidad de control es del tipo temporizada. ¿Quiere pasarla codificada? ¿Por qué? Porque normalmente de fábrica, sí, de planta de fabricación, de la línea de montaje, salieron estos vehículos programados con acceso temporizado. Y lo primero que te pregunta el escáner original en concesionario sería si lo querés pasar a codificado, con esto del encode code, para cortar los tiempos de programación, para no tener que estar esperando esos 10-15 minutos para hacer una programación de una llave. Y mucha gente piensa que es un procedimiento que tenés que ponerle que sí. Y si no tenés un programa como este Encode Code Calculator, eh, a partir de ahí ya no puedes programar más nada, a menos que consigas algún programa como el que acabamos de ver recién. Y el tema es que muchos de estos escáneres, ¿sí?, te permiten pasarlo de temporizado o codificado, ¿sí? Pero no a la inversa, no puedes pasarlo de codificado a temporizado. Porque si, bueno, cometí el error de pasarlo codificado y ahora no tengo un programa para hacer esto del encode o code, y por lo tanto no puedo programar. Entonces, bueno, lo vuelvo a pasar a temporizado, espero esos 10-15 minutos y ya está. No te lo deja revertir. Entonces, en este caso sí, si yo lo tengo como acceso codificado y no tengo un programa para hacer el procedimiento del tipo de acceso codificado, lo seteo como acceso temporizado y con eso logro poder hacer la programación esperando esos 10-15 minutos, ¿sí? O sea, tenemos todas esas funciones para el caso del sistema PATS 1 y PAT 2 de Ford. A ver cómo vamos. Bueno, me están siguiendo, ¿verdad? Antonio, Mauro. Avísenme si me siguen. Perfecto. Bueno, continuemos entonces. Bueno, ahí para programar llaves viejas de acceso con control remoto, para levantar pines de pin code de estéreo, programar inyectores, ver datos en vivo, airbag y otras cosas que por ahora no nos interesa. Lo que sí podemos ver, a ver en EPROM qué es lo que tenemos de función. Y me dice, por ejemplo, que yo puedo leer la EPROM por OBD2 de los paneles de instrumento. Muchos sistemas inmovilizador de Ford, el patch está en el cuadro de instrumento, Instrument Panel Cluster o Instrument Panel Control. Entonces, por ahí si yo tengo que cambiar un cuadro de instrumentos en en un Focus del 2011, 2012, que el cuadro de instrumentos es el sistema inmovilizador, bueno, en ese caso cambiaste el cuadro de instrumentos y el auto no arranca. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, inicializar la unidad de control de inmovilizador, el PATS, a través del procedimiento, eh, programarle mínimo 2 transponders y después emparejar con la ECU de inyección. O clonarlo, ¿sí? Si en realidad lo que se rompió del cuadro de instrumentos es la parte de iluminación, la parte del display, pero tiene conexión de escáner,
Yo puedo leer la información con esto por OB2 y pasárselo a otro. Habría que ver en cuáles sí y en cuáles no. No quiere decir que por tener la función lo va a hacer en todos los sistemas, en todos los modelos de vehículo. En algunos sí lo va a hacer y en otros no los va a hacer. Y fíjate que también hace lo mismo con las ECUs, con bueno, el sistema de audio frontal y con el sistema de airbag, ¿sí? Restraint Control Module, el sistema de control de restricción. Restricción es agarre al vehículo, igualmente tiene el simbolito del airbag acá, ¿sí? Entonces me permite leer, escribir, ¿sí? O cargarle un archivo a estas unidades de control, algunas sí y otras no. Y lo mismo cuando en vez de tener una memoria EEPROM, aparte tiene una flash, que son las memorias grandes, para lo mismo, cuadro de instrumento y en este caso computadora de inyección, para hacer clonación principalmente de esto. Funciones de servicio. En funciones de servicio están todas las funciones para diferentes unidades de control que llevan, por ejemplo, programaciones. O sea, en esta función, el SBCI, el ABDI, el FBDI, ¿sí? Me va a permitir borrar todos los parámetros aprendidos de la computadora de inyección, los parámetros aprendidos de la válvula GR, resetear el valor de temperatura de los gases de escape, bla, 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 bla. Bueno, el tema de resetear los valores aprendidos del filtro de partículas. Bueno, acá dice PCM, Reset Keep Alive Memory, la memoria CAM. Esto data de los años 90, donde existían los sistemas, por ejemplo, de inyección ES4, donde vos tenías que los códigos de falla, en los ES4, en muchos sistemas ES4 no había conexión de escáner. Podía leer los códigos de falla a través de hacer un puente en dos terminales del conector, que ni siquiera era un conector OB2, era un conector trapezoidal. Y si vos querías borrar los códigos de falla, tenías que sacar la alimentación CAM, Keep Alive Memory, es la alimentación permanente. O sea, buscabas el fusible, alimentación permanente de la ECU, un fusible generalmente de 5 amperes, 7 amperes y medio, lo sacabas, 10 segundos los volvías a colocar y con eso borrabas los códigos. Bueno, PCM Reset Keep Alive Memory es hacer ese procedimiento, pero en forma electrónica. Y lo que, si vamos a ver si hay algo que tenga que ver con parámetros de inmovilizador, no. ¿Sí? Eso está propiamente en la función especial de inmovilizador. ¿Sí? Habla de Mazda también porque, bueno, Mazda y Ford en muchos países comparten tecnología. Sí me permite programar BIN en diferentes unidades de control. BIN es el número de identificación del vehículo, Vehicle Identification Number. Por supuesto que no todo lo del inmovilizador está entrando por marca, sino que también teníamos, por otro lado, esta función en el SBCI versión 2020. Si yo entro a esta función, entro a la parte de programación a través de lectura de memorias como y microprocesadores, como pasa con el ZBUL, ¿sí? Que esto que también lo habíamos visto. Si yo acá puedo preparar transponder, si el 4C que dijimos de Ford, yo acá podría con un TPX1 clonar un transponder. Yo le pongo acá, por ejemplo, leer y detectar y me va a dar un código, que es el ID del transponder, ¿sí? Y ese lo puedo después programar en un transponder virgen, un TPX1. Pero aparte, y el 4D, bueno, 4D es el que utiliza 4D60, es el que utiliza Ford, 4D60, 4D63. Bueno, hay toda una parte de programación que es avanzada que nosotros no la vamos a utilizar. Pero sí lo que vamos a utilizar es la selección, por ejemplo, donde dice Key Tool, ¿sí? Herramienta para llaves. Me permite programar, transponder. Donde yo elijo el modelo del vehículo,
sí, que acá están todos los modelos, como la lista que tiene el CEDUL en el EFI, pero acá hay más todavía. Y en el caso de Ford, fíjate que habla del Ford C-Max de 2003 al 2009 con cuadro de instrumentos con microprocesador 9C12, donde el transponder es un Texas 4D. Si yo tuviera este vehículo, por ejemplo, lo que tengo que hacer es leer el micro, cargar el archivo y me va a dejar programar 2 llaves, ¿sí? Preparar la llave. Si voy a otro, por ejemplo, vamos a un Focus hasta el 2009. Fíjate que la mayoría son hasta el 2009, ¿sí? O anteriores al 2009. Lo mismo. Cualquiera que yo vaya, es más, te da el mismo cuadro de instrumentos. El mismo, es diferente, pero no hay nada de lo nuevo, ¿sí? Es todo viejito. Esto es como que se dejó de usar hace mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, otra cosa. Las computadoras CS6 de Ford que vinieron en EcoSport, fíjate que la EcoSport acá no está, porque son, si miro, son todos modelos americanos. Maverick, Mustang, Scorpio, Taurus, ¿sí? Winstar, principalmente son vehículos americanos. Pero acá dice que leyendo la memoria de la EQ, una ST77014, que debe ser una 95020, 95040 en realidad, yo lo puedo cargar acá y me permite hacer una llave. No quiere decir que no tenga más llaves en memoria, lo que te dice es que te permite leer una llave. Programar una llave, perdón. Vamos a ver si yo tengo, por ejemplo, de una ES4. Déjeme ver. Un archivo leído desde la EQ. ES6, no ES4. Vamos a buscar ES6. Y veamos si tenemos algún archivito. Estaría bueno tenerlo, ¿no? Pero solamente para probar. Que también lo tenés en el setboot. No, no tendría ningún archivo aquí. Fiesta eco 0 archivo. Muy bien, anda a saber qué pasó. ¿Por qué 0 archivo? Qué interesante. Vamos a ver si tenemos en el drive. Lo mismo, S6. No estaría ocurriendo, ¿eh? A ver, acá que tenemos. Esto debe ser 2018, no. La que estoy hablando es esta. ¿Está? Bueno, la memoria esa que decía ST77014 estaría más o menos en este sector, una memoria de 8 patitas. Por supuesto que levantarla, si vos querés clonar
una computadora de estas, puedes pasarle esa memoria, lo que dice ST77014 o 012, o puedes hacerlo con escáner. ¿Sí? Estas computadoras se pueden reutilizar. No hace falta abrirlas. Si tenés un escáner que te permite adaptarlas, como fíjate, suponete te toca una EcoSport de estas 2006, 2007. Sí, 2000 hasta 2007 vino. Y se quemó la computadora del auto y te traen otra. Él no va a girar en el motor de arranque. Entras con el escáner y te va a decir que la unidad de control está bloqueada, que está inmovilizada. ¿Y qué vas a hacer? Las llaves originales del auto las puedes utilizar. O sea, yo puedo programar las llaves originales del vehículo en otra computadora, porque la computadora en esas memorias están los códigos de la llave. Hay que hacer dos procesos: programarle dos llaves y emparejar con el cuadro de instrumentos. Con eso va a funcionar. La EQ, al ser del otro auto, es otro código de emparejamiento con el cuadro de instrumentos. El cuadro de instrumentos no es la central de inmovilizador, sino que es la EQ, pero necesita estar emparejado. Y después le programas dos llaves, o primero programas dos llaves y después emparejas con el cuadro de instrumentos y te queda funcionando. Bueno, quería ver si tenía algún archivo para cargárselo aquí, que si bien dice WinStar, como habla de la misma memoria, ¿sí? Y el transponder es un 4D, tal vez podíamos cargarlo acá, y si me lo aceptaba de una ES6, usábamos este como ES6. Pero como vemos, ya les vuelvo a decir, son sistemas viejos, hasta el 2009, estamos en el 2022. Que es una de las... El tema es que el sistema más nuevo ya empezó a hacerse más complicado, y es donde ya hay demasiadas encriptaciones, demasiadas protecciones, y ya no se puede hacer tan fácil. Entonces, si hubiera un problema de programación de llaves porque se perdieron todas las llaves del vehículo, y habría que ver de tener algún escáner que en forma online permita hacer una programación, como pasa con el Autel, el IM608. Hay un launch que es específico para programación de llaves. Bien, perfecto. Vamos a cerrar esto y vamos a dejar de compartir para volver a nuestro apunte. Muy bien. Así que en Ford tenemos eso principalmente. Y no cambió mucho al día de hoy. O sea, sigue siendo el mismo procedimiento. Yo creo que lo mejor y lo más económico, no lo mejor, lo más económico para trabajar con inmovilizadores de Ford, tanto para la parte de diagnóstico como para la parte de programación, es el Ford Scan con el escáner LM327, que es económico y es actualizable. Está bien que el programa es de origen ruso, no sé qué va a pasar con eso. Supongo que se va a seguir comercializando, pero por ahora era una de las alternativas mejorcitas para trabajar con Ford. Bueno, a ver. Lecturas de falla. El escáner puede leer varios códigos de falla, por ejemplo, número de llaves menor al mínimo programada, menor a 3 en el caso del PAT 1, menor a 2 en el caso del PAT 2. Si la antena no está conectada o el circuito está abierto, si el transponder es reconocido o no reconocido, si la llave está programada o no programada, si el código está recibido parcialmente, si la señal de la antena o la bobina o la antena está defectuosa. Los parámetros que veías en flujo de datos era si estaba puesto el contacto, si el arranque estaba habilitado o no habilitado, si el número de llaves que había, ¿sí? Mínimo 2 a un máximo de 15, más la llave maestra en PATS 1. En algunos PATS 1, pero generalmente no pasan de 8. Igual nadie va a programar 15 llaves, ¿no? Si lo que está puesto en contacto es una llave maestra o no, y si le estás dando arranque o no al vehículo, si le está llegando la función de arranque. Por ahí vos estás dándole arranque, no gira el motor de arranque y si ya está inmovilizado. Y por ahí lo que está fallando es el relay de arranque. Entonces,
por lo menos ver acá en parámetros si eso es lo que está sucediendo. Y en prueba de actuadores, con los escáneres, solo puedes borrar las llaves en el caso del SuperScan. Y en el raster, por ejemplo, el Tecnomotor, lo que te usa como prueba de actuadores es probar la lucecita del inmovilizador. ¿Sí? Y en los sistemas PATS, el escáner se conecta sin necesidad de poner contacto. Recuerden que es muy importante para todos los sistemas inmovilizadores, pero bueno, en Ford también en particular, observar siempre el comportamiento de la luz de INMO. Sin contacto tiene que estallar lento, y cuando pongas contacto tiene que quedar prendida 1 o 2 segundos y apagarse si está todo bien en el sistema. Cuando gires a la posición arranque, el motor de arranque debe girar. Si yo pongo contacto y la luz que estaba titilando lenta se apagó y no se prendió más, y le doy arranque y no gira el motor de arranque y quiero conectar el escáner y no se conecta, es un problema de la ECU, de inyección de una masa de la ECU de inyección, una alimentación, o que los 5 voltios de los sensores, esto creo que lo dije, estén en corto en alguna parte, en algún sensor o en la instalación eléctrica. Y cuando el sistema inmovilizador está dentro de la ECU de inyección, que es en gran cantidad de sistemas, en gran cantidad de vehículos, sin contacto vos con el escáner te conectás al sistema PATS, pero en contacto no. Entonces lo que está pasando ahí es que 5 voltios que salen de la ECU cuando pones contacto se encuentran con un cortocircuito más y se planchan, y son los mismos 5 voltios que alimentan al micro, es el mismo integrado regulador de voltaje dentro de la ECU. Entonces, al poner contacto, cuando quiere alimentar a los sensores, uno de los sensores que esté en corto, lo que normalmente pasa que se pone en corto es el sensor de presión del aire acondicionado. ¿Sí? En un Focus 2011 casi desarmo medio auto porque me pasaba eso, no sabía por dónde venía, y era que al poner contacto salían los 5 voltios al sensor de presión de aire acondicionado, como estaba en corto lo planchaba masa, y esos 5 voltios también alimentan al micro, entonces se planchaba todo. Entonces ya cuando querías poner contacto, no se conectaba más el escáner a la computadora de inyección y al sistema PATS, que era la misma unidad de control. Bueno, así que si les pasa eso, que la luz de INMO destella bien sin contacto, y cuando pones contacto ya no destella y no se conecta al escáner, es porque seguramente la salida de 5 voltios de la ECU está en corto masa en algún sensor o en la instalación. Bueno, en caso de Peugeot es interesante con el tema inmovilizador. Había sistemas muy, muy viejos, franceses de los años 97, por ejemplo, un 306, 406, 806, que venían con teclado numérico, alfanumérico. Bueno, esto es muy viejo. Ya acá en el apunte van a tener toda la explicación de cómo funcionaba esto, pero la verdad que en el 2022 ver un sistema de antiarranque de aquella época, sí, estaríamos un poco fuera de tiempo. Pero sí vamos a arrancar por los sistemas que ya venían con transponder. Igualmente la información de los teclados numéricos, de los procedimientos, de cómo hacerlo, están en el apunte, ¿sí? No lo vemos porque si no, no vamos a llegar a terminar con lo que sí hay hoy en día. Bueno, antiguamente estamos hablando, por ejemplo, de los Peugeot 106, Peugeot 206 en adelante, ¿sí? Cuando comprabas el vehículo te venía con 2 llaves, podían venir con 2 telemandos o sin telemando, dependiendo del nivel de equipamiento del vehículo, y te venía una tarjetita de este tipo, ¿sí? Donde vos tenías un lugar donde raspar y ahí aparecía un código alfanumérico de 4 dígitos, ¿sí? Ese es el código de programación de llaves y emparejamiento de unidad de control de motor. Dice, este sistema fue el primer sistema de transpondedor instalado en la gama de vehículos Peugeot y Citroën, vamos a hablar, PSA, después de que el sistema de teclado quedara desfasado. El sistema consiste en una unidad de control electrónica básica compuesta por una unidad de inmovilizador y una antena de transpondedor para la recogida del código de señal del transponder. O
sea, los primeros sistemas inmovilizadores, Peugeot 106, o los primeros 206, que eran motor 1.6, 8 válvulas, había no, el 206 no, perdón, el 106, Peugeot 306, había una cajita de inmovilizador, que la podemos ver, por ejemplo, cómo era en el ZBull, en el programita del EFI en realidad. A ver si lo puedo abrir siempre. Todas las clases va a pasar lo mismo. De que cuando lo queremos abrir, rezamos un poco y vemos si lo abre. Hasta acá vamos bien, hasta acá vamos bien. Vamos muy bien. Y ahora aparece el error. Perfecto. Entonces sí o sí siempre voy a tener que hacer lo mismo, que es abrir la ubicación del archivo, borrar todo salvo el archivo que tengo ahí comprimido, extraer aquí, y antes de darle tiempo a Windows a que me lo desactive, o el Windows Defender, darle doble clic y vamos a ver si ahora sigue. Le di demasiado rápido, me parece. A ver, vamos de vuelta. Yo todavía no puedo entender qué es lo que pasa con este programa, porque a veces lo abre, a veces no. Cosa rara. Ejecutamos como administrador. En el Windows 10 pasa, en el 7 anda perfecto, en el 8 anda perfecto, pero en el Windows 10 empieza con estas cosas. Puede ser, fíjate que como administrador ahora lo abrió y no tuve que borrar y volver a instalar. Volvamos a la lupa, a ver. Los inmovilizadores de Peugeot. Bueno, esa cajita habla de Fiat y de Citroën Jumper 2001 Boxer, viejo, que es como las de Fiat. Pero la cajita de inmovilizador que les digo yo es esta. Fíjate que dice Citroën Saxo Berlingo, Peugeot 106, 406, Partner anterior al 2000. Transponder era un ID33, ¿sí? Que se hace con un PCF 7930, 31 cuando es original, o un T5 cuando es un clon, que el T5 era un transponder virgen, ¿sí? Cuando yo abro la cajita me encuentro con, en este caso, una memoria. También hay de estas, es una 9346, pero algunas tienen micro, ¿sí? No tienen memoria, sino que trabaja sobre micro. Físicamente por afuera son iguales, pero por dentro son diferentes. A ver si alguna hay otra vez. Físicamente por afuera es igual, pero cuando lo abrís hay que leer este micro, que era como el de los Fiat Code 1. Bueno, no importa, bueno, habla de Peugeot 306 también, Sper, Ranch y otras marcas también. Y el transponder sigue siendo un ID33 y se sigue haciendo con un T-Circo virgen. Si vos tenés una llave, cuando vengan con esta cajita, un 306, un Peugeot 106, si vos tenés una llave la podés clonar. Al ser código fijo, se puede clonar incluso con el ZBull. Y si la lees con el ZBull, al poner leer, te va a aparecer el pin-code si después querés programarlo por OBD2, ¿sí? Si querés programar una llave. Así que si es con micro, puedo leerla con el UPA, ¿sí? Una vez que lo leo, lo cargo acá el archivo, tomo un T5 y pongo programar transponder. Entonces, de una de las llaves que estaba en memoria, va a pasar el código de la llave y esa llave va a estar habilitada para permitir el arranque del vehículo, ¿sí? Si en cambio yo quiero programar una llave por OBD2, puedo calcular el PIN code. Acá me va a aparecer ese código alfanumérico de 4 dígitos.
y después con una herramienta como la T300, SBB, SK100, SKP900 y todas las herramientas de programación más todos los escáneres, puedo programar por OBD2. En esto no hay grandes secretos. Es un sistema viejito. En lo que se refiere a diagnóstico, de esta cajita va a haber una alimentación, va a haber una masa. Generalmente esto no tenía luz de INMO, así que si estás inmovilizado no te ibas a dar cuenta. Giraba el motor de arranque, ¿sí? Pero por supuesto no arrancaba. Y después tenías, aparte de la masa alimentación, tenía la conexión de la antena, que la antena es digital, por lo tanto va a tener masa de alimentación también la antena. Y después la línea W, a la conexión hacia la ECU de motor, y la línea K, que es la conexión para el escáner. Sí, esos son los cables que iban a salir de una central de inmovilizador de este tipo de los años, principios de los 2000. ¿Sí? Si vamos, por ejemplo, a la primera generación del 206, ya venía con fusiblera electrónica BCI, que es lo que más nos vamos a dedicar ahora, ¿no? En Peugeot 406 venía esta fusiblera, y cuando salió el 206 apareció esta, que es la misma. Si la miramos está da vuelta y se le sacaron la tapita esta de plástico que está acá, que en realidad no se debería sacar, pero bueno, tiene unas, eh, están unidas por unos puntos que si los palanqueas se rompe el plástico y lo puedes abrir para entrar. La del 406 y la del 206 de primera generación, 1.68 válvulas, físicamente por afuera son iguales, pero vos fíjate que la del 206, del año 98 al 2001, lo que tiene adentro es un microprocesador donde guarda los códigos de la llave, el código de emparejamiento con la ECU y el PIN code, que es un micro Motorola MC68HC05B16 o 05B6, que podés leer con el UPA. Puede tener cualquiera de estas máscaras. Recuerden que el nombre del microprocesador no viene sobre el impreso sobre el microprocesador, sino que viene la máscara. Entonces, si ahí arriba dice F10B, B91T, D33J, D60J, bueno, se usa este procedimiento. Debería comprar un transponder PCF7935, leer el archivo con el UPA, cargarlo acá, poner el transponder en el lector del UPA, ¿sí? El lector de transponder, poner programar transponder, y ahí con el 7935 virgen me va a hacer un ID45 que va a permitir el arranque de motor. Si solamente quiero utilizarlo para levantar PIN code y después programar proveedos, tengo la posibilidad también de programar PIN code. Esto es una fusiblera electrónica, es una BCI, y en esa época todavía no eran multiplexadas. O sea, cuando vos ves una fusiblera de estas, no son multiplexadas a menos que los conectores eléctricos sean de colores, amarillo, marrón, como pasa con la Berlingo, con la Partner y con algún Citroën Sahara. Donde es así, tiene ya multiplexada, pero la parte de inmovilizador todavía no lo era. Incluso al no ser multiplexado, no trabaja ni con línea CAN, ni con línea BAN, ni con nada de eso. Acá lo que vos tenés es uno de los conectores va a salir un cable hacia la ECU de motor, la línea W, por otros conectores u otros terminales de otros conectores va a ir conectada a la antena, y esto va a ser central de inmovilizador más todas las funciones de giros, baliza, luz baja, luz de posición, limpia parabrisas y telemando. Fíjense que este encapsulado en una jaulita metálica es para el tema de la radiofrecuencia del telemando. Entonces, en el caso del 206 es por micro, pero si me voy a la BCI, boîtière de servitude intelligente, caja de servicio inteligente, del 406, cuando la abro me encuentro que en realidad tiene una memoria
y esa memoria es una 93C66, dice acá, pero sí, C66. Sería lo mismo, pero en vez de leer el micro, tengo que leer una memoria. ¿Está? Eso es para 406. Entonces no hay grandes secretos. Lo que sí tendría que buscar es cuáles son las masas, cuáles son las alimentaciones. En el caso que no haya conexión del escáner a esta unidad de control, y esta unidad de control no ejecute ninguna función. Como la baliza no funciona, los giros no funcionan, los limpiaparabrisas no funcionan y el auto tampoco te va a arrancar porque esta es la central de inmovilizador. Le puede estar faltando una masa, una alimentación o estar dañada. Si yo tuviera que clonar esta fusiblera de 406, tendría que pasar la memoria 9366. Si yo quisiera clonar una fusiblera de 206, tendría que pasarle la información o el micro MC68TC05, B16 o B6. ¿Sí? Bien, perfecto. En el caso del 206, la computadora de inyección que acompañaba a esta fusilera era una Bosch Motronic MP7.2. Busquemos. Este ya no. Y busquemos MP7.2. Una computadora de 68 pines. A ver, a ver. Puede ser que por aquí no. Acá puede ser. Puede ser y no. Denme un segundo que ya encontramos. Bueno, lo ideal sería ir a, qué sé yo, a Mercado Libre, en realidad más fácil. Poner EQ MP7.2, a ver si está tal cual como lo estoy poniendo. Si habrá alguna. No, ¿qué va a haber? Hay transistores para esa EQ, pero no. O ponemos EQ Peugeot 206. Apareció una BCM, que es la fusible del vano motor cuando ya es multiplexado. Esta es una EQ para cuando ya es multiplexado. Y bueno, la otra ya no está más, por lo que se ve. Este es para el gasolero. Relay, no está más, mira. Pensar que yo tenía como 10 de esas máquinas. Pues no habría ninguna de las MP7.2 en venta. No nos haríamos problema porque vamos a ir simplemente a buscar EQMP7.2. La foto me interesa. Ecudiac.es. Como yo estoy acá en España, me va a mostrar todo de acá de España, pero bueno. Es esta EQ. Sí, MP7.2, en realidad la de Argentina es 061, 204, 216 creo que era el número. Un conector solo de 68 pines. Bueno, esta si vos le sacás la tapa, vas a encontrar en un lugar la memoria 24C02, que en realidad tiene una máscara que dice 58 B58 253. En realidad es una 24C02. Si vos sacás esa memoria, la de soldás, el auto ya te arranca, pero no acelera. Sí, acelera hasta las 3000 RPM y no acelera más. Porque estas EQs
llevan en esa misma memoria, creo que esto lo expliqué, un código que es una codificación en realidad que es de acuerdo al tipo de caja. Caja manual larga, caja manual corta o caja automática. Si el microprocesador con su programa que está en una memoria 29F200 pregunta a la EPROM, que no está ausente, qué tipo de caja tiene para saber qué programa utilizar y no lo encuentra, como no sabe qué valores de avance al encendido, qué valores de, de cantidad de combustible adaptadas al tipo de caja utilizar, por no tener la referencia, por no tener esa codificación, no te lo deja acelerar. ¿Sí? Hasta 3000 RPM y ahí se clava. Por lo tanto, nosotros podemos utilizar esta técnica de decir, bueno, a ver, el auto no arranca y no tengo escáner para diagnosticar. ¿Cómo puedo saber si es el sistema inmovilizado el problema? Bueno, voy a la EQ, desueldo esa memoria B58253, que es una 24602, y si ahora me arranca estaba inmovilizado. Después tendré que buscar por qué está inmovilizado. Si es un problema de que se perdió el emparejamiento entre la EQ de motor y la BCI, o si la llave está defectuosa, si la antena está defectuosa. Yo puedo entrar con el escáner a la BCI y ver los parámetros, a ver qué es lo que está pasando, si la llave está detectada, si es reconocida, si el transponder es válido, si tengo comunicación con la EQ. Lo que sí, cuando están inmovilizados en Peugeot y Citroën, en diferentes generaciones, multiplexadas o no, las EQs, si entras con el escáner a la EQ, cuando vas a parámetros, todos los parámetros te figuran como no disponible. O sea, RPM no disponible, temperatura de agua no disponible, posición del acelerador no disponible. Lo único datos que te va a dar en flujo de datos, en parámetros, es si el arranque de motor está permitido o no permitido, si el inmovilizador está activo o no está activo. Eso es lo único que te va a mostrar. Que bueno, con eso yo ya me doy cuenta que el sistema está inmovilizado. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, si encuentro, ¿por qué digo encuentro? Porque va a depender de las herramientas que yo tenga disponibles. Por ahí tengo un escáner que sí entra a la parte de la computadora de inyección, que me está diciendo que está inmovilizado cuando leo los parámetros, pero mi escáner no entra a la parte de inmovilizador. Entonces no puedo saber, porque por ahí entrando a la parte de inmovilizador me puede decir si es la llave que no está reconocida, si es la antena que no está funcionando, o si la eco está bloqueada porque en realidad está desemparejada. Hay un código, mejor dicho, hay un parámetro en la eco de inyección que dice si te dice eco emparejada sí o no, que muchas veces se confunde con si la eco está desbloqueada o no, que no hay que confundirlo. Cuando vos tenés en una EQ de Ford, de Peugeot o Citroën, que en parámetros te dice que la EQ está emparejada, lo que te está diciendo que la EQ no es virgen. No te está diciendo que está emparejada con ese auto, si yo saco una computadora de un auto, se la pongo a otro y entro con el escáner, me va a decir que la EQ está emparejada. Quiere decir que no es virgen, no que esté emparejada con el auto y permitiría, por lo tanto, el arranque de motor. ¿Está? Entonces, por ahí si en esa memoria 24C02 de esta EQ se, se corrompe este código de emparejamiento entre la EQ y la central de inmovilizador, la EQ no es reconocida por el INMO, o mejor dicho, la EQ no reconoce el código de desbloqueo que le manda la BCI, entonces queda bloqueado. Pero cuando vas a parámetros te dice EQ emparejada, o sea, está codificada, no es virgen la EQ, pero no quiere decir que ese código sea válido. Por eso es que aparte otros parámetros que te van a aparecer es si el arranque está permitido o no permitido, ¿sí? Y si la eco está emparejada o no está emparejada. Si está virgen, debería permitir el arranque de motor. Estas computadoras tienen un truco también. Si yo las borro, o sea, supongamos que se corrompió el archivo de esa 24C02, por eso no arranca. Le saco la memoria y ahora me arranca, pero no acelera, porque no puedo, el programa con el micro, con el programa de funcionamiento, no puedo detectar el tipo de caja porque le saqué la memoria.
¿Qué pasa si yo le borro toda la memoria? Si agarro una 24C02, está toda en FF todos los casilleros y se la pongo. Al poner contacto, creo que esta EQ se empareja sola, ¿sí? Puede ser que necesite un emparejamiento con escáner. Yo creo que no hacía falta. Si vos la pones toda, no hace falta. La pones toda en FF y se empareja sola. Pero así todo, cuando le des arranque, ahora sí va a estar emparejada, te va a permitir el arranque con la memoria puesta, pero no te va a dejar acelerarlo más de 3000 vueltas, pues ahí sí hay que entrar con el escáner, elegir tipo, en la parte de funciones especiales, qué tipo de caja de velocidad tiene. Normalmente eran todos estos 206, eran caja manual corta. Lo probamos con escáner, tipo de caja, caja manual corta, ok, y ya ahí a partir de ahí arranca sin limitación de RPM. Mientras tenga limitación de RPM a 3000 vueltas, si vos te toca un auto de estos que está limitado en 3000 RPM, puede ser que el código de falla que acompaña a la computadora de inyección, por lo cual está limitado, diga error de telecodificado o de telecodificado no realizado. ¿Sí? Entonces, en ese caso, simplemente hay que entrar con el escáner y hacer la codificación pertinente. Yo no sé si si el escáner del Autocom tiene para hacer esa función. Como es un auto viejo, tal vez la tenga. Así que vamos a ver. Si está o no está. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Mientras esperamos que el Autocom 2020 abra. No hay preguntas. Bueno, a ver, esto abrió. Vamos a Peugeot. Elegimos el 206 de la generación vieja. Así que vamos a ponerle 98. Y en multifunciones la BCI. Hay tres posibles BCI, o sea, son físicamente iguales, pero con diferente número de software, dependiendo del número de equipamiento. Creo que uno tiene cientos calefactados y cosas, no importa cualquiera. Y te dice que te permite programar llaves, te permite introducir el código de seguridad. Sí, esto es en funciones especiales, pero no te deja programar el tipo de caja. Y en datos, vos vas a tener, a ver, por ejemplo, el control remoto, querés saber si funciona, lo presionas, es independiente a lo que es el inmovilizador, ¿sí? Así que programarlo aparte. La llave que está puesta, ven que son todos parámetros que tienen que ver, bueno, si la unidad de control de motor está bloqueada, porque la llave no es reconocida, por ejemplo. Ese tipo de información lo podés llegar a ver. Y si entramos a la parte de inyección, a ver, Peugeot, en vez de entrar a multifunción, elegimos año 98, entramos a... Ah, mira vos, no puedes diagnosticar la parte de inyección. A ver, vamos a un 99 o 2000. Este sí. Ahí te dice, era motor 1.6, ¿sí? Esto que dice del bin 6 al 8, el código de motor. Generalmente Peugeot y Citroën, el sexto y hasta el sexto al octavo, son letras RHI, RNI,
NFZ, KFX, o sea, esto lo vas a ver en el número BIN. Vos miras el número de chasis en la cédula verde y mirás el sexto al octavo, y si te dice NFZ es un motor 1.6 y entras por este sistema. Lo que tiene el AutoCon también es que podés ingresar el número BIN en forma manual también. Bueno, vamos a entrar como un motor 1.6 y vamos a ver que es un Motronic MP 7.2, ¿ven? Y quiero ver si puedo ver en parámetros datos que tengan que ver con el inmovilizador. Y no, en este escáner no. Pero recuerden que todos estos parámetros me va a decir no disponible si está inmovilizado. ¿Sí? Codificación de tipo de caja y te dice automática, manual, larga, manual, corta. Pero tengo funciones especiales. Ah, no, no tengo funciones especiales. Que es ahí donde tendría, por ejemplo, si se empareja con escáner, debería justamente emparejar EQ motor con BCI y me va a pedir el PIN code del auto para hacer el emparejamiento. En este caso no tendría la función este escáner. Y la fusilera que me está mostrando aquí, físicamente es la fusilera nueva, no es esta. Esta ya es, si no me equivoco, es la que ya es multiplexada, es la que viene con otro sistema de inmovilizador, otra BCI, que es ya multiplexada. ¿Qué es esta? ¿Ves? Es otra. Estas ya son multiplexadas, ¿sí? Con body computer. A ver qué parámetros tenemos con esto. Body computer. Vamos a la BCI cualquiera de estas versiones y te deja... Te dice introducir el código de seguridad, que es el PIN code, y introducir el número de llaves que querés programar. O sea, acá vos ingresas el PIN code, le pones que quiero programar 2 llaves, le pongo OK, pongo la primera llave en contacto que quiero programar, saco, pongo la segunda llave que quiero programar, saco y quedan programadas las llaves. Funciones especiales y en datos te dice, ves, por ejemplo, si la BCI está emparejada con la EQ, te está diciendo si está emparejada con una EQ. Te está diciendo que la EQ es virgen o no es virgen, que la BCI es virgen o no es virgen. Pero no te está diciendo que ese emparejamiento sea válido. Para no confundir, que todo el mundo se confunde, incluso yo en su momento también digo, no, pero acá me dice el escáner que la ABC está emparejada con la EQ. No, está emparejada con una EQ, no con la EQ del auto. Una de las cosas que pasa con este sistema multiplexado, ¿sí? FullMux se llama, es con respecto al número BIN. Supongamos que el tema es, esto ya sería el 206 segunda generación, 207 primera generación, Partner, Berlingo, primeros 307. Acá en el sistema inmovilizador este tenés que la antena es solamente un bobinado, pero está conectado al conmutador de luces, que era el COM 2000. El COM 2000 está multiplexado por Red WAN, una red de comunicación digital con un lenguaje, un protocolo propio de Peugeot, con la BCI. La BCI recibe la señal del conmutador, cualquier botón que vos toques o palanca que toques del conmutador va a ser transformado en una señal digital y llevado a la BCI. Entonces vos pones giro a la izquierda, giro a la derecha, limpia parabrisas a diferentes velocidades, lava parabrisas, limpia luneta, luz alta, luz baja, luz de posición. Tocas la bocina. Cualquier cosa que trabaje sobre el CON 2000 va a ser una señal digital que va a llegar a la BCI a través de un lenguaje que es el lenguaje WAN. Y por ese mismo, esos dos cables multiplexados, llega el dato de la llave.
Entonces, ya tiene otra arquitectura electrónica, que esto lo podemos ver, el sistema inmovilizador de segunda generación. Yo cada tanto miro a ver si hay alguna pregunta en estos Peugeot, porque a partir de ahí es donde nació lo que vino hasta el día de hoy. Nada más que ahora, en vez de ser redes WAN, eso ya no existe más, son todas redes CAN. Pero vamos a cerrar aquí, vamos a ir aquí y vamos a ir aquí, a ver. Peugeot 206, Peugeot 206. Los busco acá, como bien con el tiempo, tenemos 10 minutos más. Peugeot 206. Me parece que siempre voy a tener que ir más rápido por ir por mis archivos. Cursos material de fusileras de Peugeot. 206, 98, 2001, ¿no? Este sí. Esto es lo que estaba buscando. BCM no. $206 multiplexado. A ver si descargamos este. En el escritorio. Sí. ¿Cómo se llama? Peugeot 206 multiplexado. Vamos a guardar este archivo. Y yo les voy a pasar el link para compartir. Para que puedan leer. Y se los pasaría, bueno, se los paso por acá ahora. Después de última se los paso por WhatsApp. No sé si apareció. Bueno, ahí apareció. Mirá todos los mensajes que había si yo no. Con Alexia Proxia se puede. ¿Sí? Que es en realidad, o sea, hoy es el Jackbox. Tengo algo muy interesante para darles también. A ver. De última hora cuando termino las clases, después se los paso. Bueno, a ver. Muy bien, muy bien. Vamos a sacar la lupa. Un segundo. Esto cancelamos. Y esto ponemos en tamaño real. No, no era esto lo que quería. ¿O te parece? Un catálogo les pasé, señores. Bueno, hay el otro documento. Tampoco. Esto es el BCM. Cuanto más información tiene uno, más se pierde, ¿eh? No hay caso. Tenemos que buscarlo como multiplexado, pero estaba como fusileras, porque multiplexado, por lo que veo, curso multiplexado, sí está. No, pero dice 2. Curso fusileras, aquí. De Peugeot Citroën. Y Funmux. Aquí puede ser.
arquitectura. Este es el que les quería pasar. Así que les paso ahora, sí les voy a pasar el archivo que corresponde. Entonces les paso el enlace para compartir. Cualquier persona puede ver. Copiamos el enlace hecho y a pasarlo por la plataforma. El otro enlace no tiene nada que ver, es un catálogo. Este sí, este los dirige directamente al archivo que nosotros tenemos abierto aquí. Y lo que me interesa de acá, 206, 307, 406, es cómo es el sistema multiplexado. Pero nosotros vamos a ir a la parte de del inmovilizador. Es un apunte de 62 hojas. Mantenimiento, codificación, alimentaciones. Esta es la arquitectura multiplexada de un 206. Veamos. Bien. Cuando yo veo esto así, que se utiliza hoy mucho, esto se llama la arquitectura electrónica del vehículo, la arquitectura en este caso multiplexada, donde 1320 es la computadora de inyección, ¿sí? 1630, perdón, es la caja automática, esta es la BCI, este CB00 es el conmutador de luces, BM34 es la fusiladora del motor. Esto hay unas referencias para darse cuenta. Lo que sí me está diciendo es cuántas redes tiene el vehículo y cómo están interconectadas entre sí. Hay una red CAN de alta velocidad de 250 kbps por segundo, donde participa la EQ, la caja automática si tuviera y la BCI. Y si tuviera ABS también participa la ABS. ¿Sí? Y después vos tenés que hay una red que se llama BAN Carrocería 1, ¿sí? De 62,5 serían como kbps también por segundo, donde en esa red BAN Carrocería 1 está el conmutador de luces y ahí va a haber dos cablecitos por una ficha de color marrón que van a salir hacia la antena, donde va a ir al tambor de arranque. Entonces vos pones la llave en el tambor de arranque y el COM 2000, recibiendo alimentación y masa, toma esa señal y se la manda a la BCI. La BCI es la central de inmovilizador, tiene una memoria 95-160, donde guarda los códigos de la llave y compara lo que está recibiendo. Y si lo que recibe del COM 2000 es lo que tiene almacenado, es el código de la llave. Entonces ahí le manda el código de emparejamiento a la EQ. Lo que hace la EQ es tomar ese código de emparejamiento que le manda la BCI y compararlo con el que tiene guardado en su memoria. Si el código es el mismo, quiere decir que la BCI recibió el código de la llave como correcto y aparte que la EQ es la que está emparejada con la BCI. Entonces se desbloquea el programa de la EQ de inyección y permite el arranque de motor. Si hay un problema de red CAN, si uno de los dos cables está cortado o en corto, o están en corto entre sí, el auto no va a arrancar, porque justamente la transmisión del código de emparejamiento va por red CAN. Si hubiera un problema de red BAN, ¿sí? Que los dos cables están cortados, el auto tampoco te va a arrancar. Tampoco va a andar nada del conmutador de luces. Quiere decir que cuando el auto ya tiene este tipo de arquitectura, uno podría hacer diagnóstico conociendo la arquitectura y decir, bueno, a ver, no arranca, pero tampoco me anda nada del conmutador de luces. Bueno, vamos a ver si el COM 2000 tiene masa y alimentación. Tiene una fichita gris de 6 terminales que utiliza 5. Tiene una masa, una alimentación permanente, una alimentación que se llama positivo BAN, que es una alimentación de contacto, y los dos cables de la red BAN.
Si en la red CAN se corta uno de los dos cables, CAN H o CAN L, así es como se llaman los cables, ya no hay más transmisión de datos. O sea, ya no hay más interpretación en la transmisión de datos. Pero en la red WAN, que tiene mucho menos velocidad, si se cortan uno de los dos cables, si hay transmisión de datos, aparece un código de falla en la BCI que te va a decir que el cable WAN, data o data B, esos son los nombres de los cables, así como en CAN se llaman CAN H y CAN L, cada uno de los cables, en la red WAN se llaman data y data B. Entonces te puede hacer que aparezca en la BCI un código de falla que te diga que data B está en circuito abierto, pero el COM2000 funciona y se reconoce el código de la llave y por lo tanto se desbloquea. Pero si hubiera un cable cortado en red CAN, CAN H por ejemplo, en la BCI te va a aparecer que hay un problema de red CAN, cable CAN H, circuito abierto, cortocircuito de masa, cortocircuito positivo, y no te va a permitir arranque de motor. A pesar de que no haya comunicación CAN en esta arquitectura, que se llama Full MUX, MUX de multiplexado, es totalmente multiplexado el vehículo. Lo que tengo acá es la torre de CD, tengo sistema de navegación, tengo aire acondicionado, climatización automática, tengo el cuadro de instrumentos, tengo una pantalla multifunción, tengo el estéreo, tengo el sistema de ayuda al estacionamiento, esto puede ser la alarma, ¿sí? Otra unidad de control. Tengo el airbag aquí, el CON 2000, bueno, 5007 no sabría qué es. Generalmente hay unidades de control cuando ya el vehículo va a ser utilizado para alguna función. Si va a ser utilizado, por ejemplo, para escuela de conducción, donde hay que poner todo esto del conmutador de luces, hay que ponerlo al lado del acompañante también, porque se usa para una escuela de manejo. Entonces hay un módulo para escuela de manejo. Entonces puede ser ese 5007 o el 2003, uno de estos dos, que sea eso en particular. Bien, acá están. Por lo tanto, a lo que voy es a lo siguiente. Ya en estos vehículos, muchas veces no me alcanza con decir, bueno, a ver, no arranca el vehículo, está inmovilizado, entro a la computadora y llego con el escáner y todos los parámetros me figuran como no disponibles, pero me dice que la unidad de control de motor está bloqueada o el inmovilizador está activo. Perfecto, entonces la mandamos a desinmovilizar. Estos autos principalmente vinieron con una computadora, una Bosch ME, acelerador electrónico, 7.4.4, 1.6 y 6 válvulas. Y se desinmovilizan modificando la información de dos memorias dentro de la ECU. Una 29F400, una memoria flash. Se le carga un archivo con algún programador como el TL866, el GQ, el UPA no sirve, porque es una memoria flash de 44 patas, una PSOP 44. Y después tenés la memoria chiquita, una 95-160, que esa con el UPA la puedo hacer, pero para desinmovilizar esta necesito trabajar con las dos memorias, y por lo tanto con el UPA solo no me va a alcanzar. Podría hacerla también con el KITAG, ¿sí? Pero a lo que voy es que si yo la desinmovilizo, el auto me va a arrancar, pero como es multiplexado, si el problema era de ese auto, está inmovilizado por un problema de red CAN, el problema de red CAN va a seguir. Y una de las cosas que pasa con estas BCI es que cuando la BCI no detecta durante un lapso de tiempo de haber puesto el contacto que le diste arranque, se pone en modo economía. Apaga el estéreo, no deja subir y bajar los vídeos, por más que esté puesto el contacto, y se apaga todo del cuadro de instrumento y queda solamente la luz de batería. Entonces ahora te va a arrancar, pero se pone en ese modo y no se puede hacer nada. No se puede usar ninguna de esas funciones. Entonces, ojo cuando se trabaja con estos sistemas, que es necesario saber el por qué está inmovilizado. Si yo veo que acompaña al no arranque de motor
gira el motor de arranque, ¿sí? Pero no arranca. Voy a escanear y me aparece en inyección un código de falla de RedCAN, tengo que solucionar el problema de la RedCAN. Que soluciona un problema de red, en realidad es verificar los cables. Lo ideal sería agarrar un osciloscopio de 2 canales, poner un canal en cada uno de estos cablecitos, ¿sí? Esto, si bien uno dice cuando habla de RedCam, dice, esto, entonces estos 2 cablecitos que van a la ECU, van a la caja automática, van a la BCI, si yo voy al conector OBD2 y voy al 6 y el 14, yo ahí puedo poner los 2 conectores, las 2 puntas de prueba del osciloscopio y ver la transmisión de esos datos digitales a alta velocidad. No, porque si bien el auto tiene una red CAN, esa red CAN no llega al conector OBD2. Es más, la BCI, teniendo 4 redes multiplexadas, ninguna de esas 4 redes multiplexadas llega al conector OBD2. La EQ de inyección se comunica por línea K de diagnóstico, el pin número 7, en algunos casos al pin número 15 del OBD2, que es la línea L. Y la BCI, si no recuerdo mal, se conecta por el pin número 11, que también es una comunicación de un solo cable. El auto es multiplexado, pero no hace partícipe al escáner de las redes del auto. Cosa después vamos a ver que, por ejemplo, en el 307 de segunda generación, el Peugeot 307 que es de segunda generación, ya sí hay una red llegando al conector OBD2. Pero, por ejemplo, la EQ de inyección, si bien tiene red CAN en el 307 de segunda generación, una Marelli 6LP, por ejemplo, no hay comunicación CAN al conector OBD2. Entonces, ¿a qué voy? Que la clase que viene, que vamos a seguir con Peugeot y después ya saltamos a Volkswagen y terminamos con el curso, tenemos que ver cómo es la arquitectura de red primero para entender qué es lo que está pasando en el vehículo. Y una vez que entendemos cómo es el conexionado de las unidades de control, podemos analizar que si no anda nada del COM 2000, yo tendría que ver la masa de alimentación y ver los 2 cables de la red. Acá es donde lo ideal sería tener un osciloscopio, ¿sí? Porque con el osciloscopio puedo ver. O fíjate que supongamos que la unidad de control de airbag es un auto que se inundó. Sabemos que está normalmente en el piso la unidad de control de airbag y supongamos que se mojó. Dentro de la electrónica, de la placa electrónica de la unidad de control de airbag, vamos a tener un integradito que es un transceiver, que es un integrado que interpreta la red, los datos de la red para que el micro pueda dialogar de esa unidad de control con las otras unidades de control. Es como un interpretador, se llama transceiver. Si le entró agua y se llenó de agua y se sulfató y se oxidó o está todavía húmedo, ese integradito puede no transmitir información, pero también puede ser que se pongan en corto entre sí los 2 terminales, los 2 cables, que se pongan en corto a masa. Entonces, presencia de agua o humedad en la unidad de control de airbag puede hacer que se pierda la red band completa y por lo tanto no arranca por un problema de que está húmeda la central de control, la unidad de control del airbag. A eso voy. Ahora, si vos me decís, bueno, lo que se mojó en realidad es el cuadro de instrumentos en este auto, ¿sí? Porque tiene justamente el burlete del parabrisas, está roto y entró agua por ahí y se mojó el cuadro de instrumentos. Yo te diría que si el cuadro de instrumentos estuviera mojado, pertenece a otra red, puede que no te anda, si tuviera navegador, no anda el navegador, la climatización automática, el estéreo, ¿sí? Puede ser que algo de todo esto no funcione, el cuadroinstrumento tampoco, pero el auto arranca igual, porque pertenece a otra red. Ahora, si se mojó la BCI, bueno, es justamente la que lleva las 4 redes, entonces ahí sí puede ser que pierda comunicación con una red o directamente, si el micro está húmedo, mojado, que ya no esté participando, que no se puede conectar ni en el escáner. Entonces hay que estudiar un poquito lo que son las arquitecturas de los autos de diferentes Peugeot. Arrancamos con el 206, 207, 208, 2008, si vamos a los autos más nuevos,
para ver cómo son las arquitecturas hasta llegar a los sistemas de arranque sin llave, ¿sí? Con botón de arranque y llaves inteligentes o Smart Key. ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno. Bueno, señores, nos vemos entonces en la próxima clase. Si hay preguntas después, las pueden realizar también por WhatsApp. Te mando un abrazo.